Buenas noches a los valientes que superan el frío. Una bienvenida para todos. Tenemos una visita, alguien que viene por primera vez, Josefina Machado. A ver, ¿por dónde está? Bueno, le damos la bienvenida. Y nos alegramos de tenerla aquí. Vamos a retomar ahora los estudios en fe, para crecer y ser fortalecidos en fe. Eso hemos tenido ya por algún tiempo, ¿verdad? Y pues el tema de la fe es inagotable. Los creyentes viven por fe. No vivimos por lo que miran nuestros ojos, o por lo que dice la gente, o por lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Vivimos por fe. Quiero llevarles ahora entonces a un pasaje en la primera carta del apóstol Pablo. No sé, como que estamos con... A ver. El sonido. Ya, ahora sí estamos. Sí, les decía que vamos ahora a esta serie, a retomar la serie de estudios acerca de la fe. La fe que nos fortalece, que nos hace crecer. Un saludo para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Y pues, si al principio no lo oyeron, ahora les decimos que es una serie de estudios que tiene como propósito que el creyente aprenda a vivir por fe, fortalecido en la confianza y la seguridad de que Dios siempre bendice a sus hijos. Estamos entonces en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a leer los versículos, déjenme ver, vamos a leer los versículos del 21 al 24. ¿Tienen sus Biblias? Si alguien no tiene Biblia puede leerlo aquí, pero prefiero que lo mire en su propia Biblia. Dice así: examinadlo todo, retened lo bueno. Yo creo que solo eso ya es un gran mensaje, ¿verdad? Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Pon en alto sus Biblias. Si usted cree que esta palabra le va a bendecir, dígalo conmigo: Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra, por ella te conocí. Ella dice todo lo que yo necesito saber de ti. Soy salvo porque en ella encontré a Jesucristo. Soy perdonado. Soy nueva criatura. Mi vida es diferente. Y también sigue cambiando. Cuando comparto tu palabra con otras personas, ellos igual que yo también pueden cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra, todo sabia, todopoderosa, infalible y sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que la Biblia es todo eso, infalible y sin error. Bueno, el propósito de la enseñanza de hoy es que nos mantengamos enfocados en nuestras metas. A ver, ¿cuántos tienen metas aquí? Si no tiene metas, es hora de que las establezca, porque es imposible alcanzar las bendiciones de Dios si no nos proponemos a alcanzar algo que esté en el propósito de Dios. Entonces, el propósito de la enseñanza de hoy es ayudarnos a mantenernos de pie, caminando hacia nuestras metas. Sí me oyó, ¿verdad? Mantenernos de pie, caminando hacia nuestras metas. Y la palabra de Dios nos provee los elementos necesarios para ello. Si cuando una persona abandona una meta,
Pues si Dios ha inspirado esa meta, es peor que nunca hubiera empezado. Porque el que se queda a medio camino tiene dos trabajos: regresar al punto de donde partió. Y quizá lo que le faltaba ya para llegar a la meta es poco. Entonces, los puntos que quiero que tome nota hoy son que la fe trabaja en nuestro corazón para hacer más grande a Dios que las dificultades. Quiero que capte bien eso. Nuestra fe trabaja en nuestro corazón para hacer a Dios más grande que nuestras dificultades. Porque a veces vemos las dificultades más grandes que Dios. Y Dios es grande, incomparable. Entonces, también tenemos que entender que las recompensas de caminar hacia las metas no están en el cansancio. No es que ya me cansé, sino están en llegar al punto propuesto, a la meta. Cuando somos negligentes, cuando somos descuidados en lo que una vez tratamos de hacer, pues, ¿qué es lo que pasa? Es como que llevamos un sobrepeso que no nos permite avanzar. Ustedes ven que los corredores van bien livianos, ¿no? Llevan solo la ropa de deporte. Los zapatos son livianos. Y, por ejemplo, sabe que en las competencias de ciclismo, cuando trabajan en equipo, hay uno que va rompiendo el aire y otro que va aprovechando que el aire se lo van rompiendo para ir más descansado. Entonces, pero van trabajando en equipo y van trabajando hacia el punto donde quieren llegar. Bueno, entonces, no hay que ser negligentes para nada. No hay de que decir, hoy no tengo ganas, hoy amanecí cansado, ay, qué pereza hacer algo, ¿verdad? Yo sé que les ha pasado eso. Yo hago como decía un predicador que oí una vez, dice, yo no siento como mi cuerpo se siente, yo le digo a mi cuerpo cómo se debe sentir. Decía. No es ay, qué cansado estoy. No, yo le digo, no estás cansado. Entonces, es importante mantenerse. En lo que las cosas que tenemos que hacer, hay que hacerlas diligentemente. Entonces, no debemos tampoco desperdiciar el tiempo y energías en las cosas que nos alejan, que nos impiden alcanzar las metas. ¿Sabe que es muy común ir dejando para mañana lo que hoy podemos hacer? Dice, no, pues mañana le sigo. O, ay, no es para tanto. Y ahí vamos dejando las cosas. Bueno, el apóstol Pablo habla de la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios no es temporal, no es pasajera, es permanente. Porque Dios es permanente. Su poder nunca mengua. Su amor nunca mengua. Su propósito para sus hijos nunca mengua. Dios es así. Entonces, tenemos que aprender a tener la confianza en que Dios hará aquello que nos ha inquietado hacer. Mucha gente quiere traer a Dios a lo que ellos quieren. Y somos nosotros los que tenemos que ir a lo que Dios quiere. Cuando queremos traer a Dios a lo que nosotros queremos, pues la vida se va a hacer difícil y muchas veces nunca lo vamos a lograr. Pero cuando nosotros vamos a lo que Dios quiere, es diferente porque Él va a estar con nosotros en cada paso del camino. Mire, el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses no sé si leímos ya este pasaje, sí lo leímos, ¿verdad? Que dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Es que cada cosa que dice cada frase, no nos debemos tragar todo. Mire, hoy
que hay los medios y las redes sociales están tan de moda. A mí viene la gente y me dice, fíjese pastor que oí, fíjese que vi, fíjese que fulano dijo. El Señor nos ha dado discernimiento. Examinarlo todo. Si lo que alguien dice o te enseña está apegado a la palabra de Dios y tiene fundamento correcto, no jalado para donde alguien quiere, porque también hay quienes quieren estirar la palabra para donde ellos quieren. Entonces, pero tenemos discernimiento. Entonces, examinamos todo y que nos quedamos con lo bueno. Es como cuando usted cuela algo, ¿eh? Lo que no sirve le queda en el colador y se queda con lo bueno. Hasta el café es así, ¿verdad? Bueno, entonces dice, absteneos de toda especie de mal. Los hijos de Dios, para caminar hacia nuestras metas en el plan de Dios, no tenemos que tener participación ni pensamientos malos. No podemos evitar que lleguen pensamientos a nuestra cabeza. Alguien me decía el día que se sentía culpable por lo que pensaba. Los pensamientos llegan. Y como decía un predicador, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, absteneos de toda forma de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro ser? Mucha gente cree que es solo cuerpo. Y le dan rienda suelta al cuerpo. El cuerpo pide, el cuerpo quiere, el cuerpo... Hay un presentador de televisión que dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué hace la gente el viernes? Se va al antro, se relaja. No, entonces, todo vuestro ser, espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Bueno, no puedo darles ahora una cátedra de cada una de esas cosas, pero así a grandes rasgos. El espíritu es lo que Dios puso dentro de nosotros. Y es el que responde a Dios. Es el que nos da ánimo, aliento y nos ayuda a conectarnos con Dios. El alma, pues son nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo eso lo que somos almáticamente. Y el cuerpo, pues ya sabemos, el cuerpo es el que me duele aquí, me duele allá, me río de esto, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo físico. Somos entonces trinos. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo nos anhela el Señor? El Señor no quiere solamente tu cuerpo. No, el mundo quiere tu cuerpo. Satanás quiere tu cuerpo. No. Dios te quiere. Espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados, irreprensibles. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Porque un día el Señor viene. ¿Y cómo te va a hallar? Que te haya irreprensible. Entonces la fe no es solamente creer, no. Oiga, creer hasta los demonios creen. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Si los demonios también lo creen. Y tiemblan, pero no tienen fe. No, ellos tienen odio, tienen rencor, tienen todo. Pero nosotros creemos en un Dios en el cual tenemos fe. Y debemos creerle a Él. Entonces, la fe nos debe dar la seguridad que contamos con el favor de Dios. Pregunto, ¿usted cree que tiene el favor de Dios? Actúe entonces como un favorecido. Se lo vuelvo a repetir. ¿Usted cree que tiene el favor de Dios? Actúe y viva como un favorecido de Dios. Así es. Mire, en la historia de Israel, la antigua, que ellos vivieron muchas etapas.
En el libro de Esdras, Esdras fue un sacerdote, un líder, que encabezó el regreso de la deportación de los israelitas de Babilonia a su tierra, a Israel, después de la deportación. Y era el tiempo del rey Artajerjes. Era el tiempo en que ellos habían estado como esclavos por muchos años, y el rey Artajerjes fue tocado por Dios y dijo, él cuando habló con Esdras, le dijo, todos los israelitas que quieran regresar a su tierra, yo firmo el decreto que pueden hacerlo. Entonces, Esdras pidió el favor, el permiso del rey, y luego, para emprender la marcha de regreso, necesitaban recursos, necesitaban de todo, y para llegar necesitaban también, pero ¿sabe qué dice? Tuve vergüenza de pedirle al rey, porque ya le había dicho yo al rey que contábamos con el favor de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Sí capta qué hizo él, verdad? Dice, no, pues si ya le dije al rey que tenemos el favor de Dios, el Todopoderoso, ¿cómo le voy a ir ahora a pedir cosas? Él dice literalmente, en Esdras, capítulo 8, versículos 22 y 23, dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Era una caminata, qué sé yo, 1000 kilómetros tal vez, larga, cansada, con muchos riesgos. En el camino podrían surgir asaltantes, criminales, ladrones, de todo. Y entonces Esdras ya le había dicho al rey, tenemos un Dios que nos cuida. ¿Cómo iba a ir ahora a pedirle tropas para que los guardara? ¿Una escolta para que los protegiera? Digo, no, yo tuve vergüenza. Hermanos, cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros que Él es propicio, como dice aquí. ¿Qué es ser propicio? Es el que te favorece, es el que te guarda, es el que te provee, es el que te suple. Y aquella caravana de no sé cuántos miles de israelitas que iban de Babilonia a Israel, iban seguros y confiados porque el que los dirigía tuvo vergüenza de pedir la ayuda del rey porque primero contó con la ayuda de Dios. Si contamos con la ayuda de Dios, bueno, la ayuda humana es buena, pero Dios va a favorecernos de todas maneras, ¿verdad? Entonces, la fe nos da la seguridad que contamos con el favor de Dios. ¿Cuántos creen aquí que tienen el favor de Dios? Entonces tienen fe. Dios está con ustedes. Ustedes pueden emprender con el favor de Dios, en el plan de Dios, en aquello que Dios quiere. Eso es importante. Entonces, pero la fe se cultiva a diario. No es cuestión que un día amanecemos con toda la fe del mundo y al día siguiente estamos de capa caída. La fe se cultiva paso a paso hacia las promesas. Como decía el apóstol Pablo a los filipenses, Filipenses 3:13, yo creo que ustedes saben ese texto y si no, apréndanlo. Decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Las cosas del pasado a veces nos detienen. El apóstol Pablo dice que deja atrás todo. ¿Qué cosas dejaba atrás? Dice que él tenía títulos de nobleza. Él tenía un estatus muy reconocido. Él tenía mucha autoridad. Y posiblemente la vida le era cómoda. Pero cuando vino a Cristo y recibió el llamado para extender el evangelio, dice, todo se quedó atrás. Todo. Eso ya no cuenta. Ahora voy adelante. ¿Para qué? Para alcanzar a hacer aquello para lo cual el Señor lo había llamado. Y dice, no tenía pretensiones de haberlo hecho. Yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Pues cuando un siervo de Dios se envanece y dice, no, pues a mí quién me va a enseñar. Ya, está perdido, ¿verdad? Está perdido. Una cosa hago, prosigo a la meta para alcanzar aquello, para seguir adelante, esforzado, trabajando, caminando, prosiguiendo a la meta, porque hay un premio adelante. Y es la realización que Dios nos da. Y luego les habla él en otra carta a los Corintios, les habla en la primera carta, en el capítulo 9, verso 24, les dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que alcances el premio. Pues vamos por el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, que te va a tardar toda la vida. ¿Saben ustedes que en la antigua Grecia a los deportistas que ganaban les da una corona de laurel? Por eso cuando todavía se dice, hay un decir que se llevó los laureles cuando alguien... Pero esa se seca y se pudre. Pero la corona eterna de vida que el Señor te va a dar, esa permanece por toda la eternidad. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, si esa gente puede ser dedicada, esforzada, vivir en abstinencia. Usted sabe que aún a los futbolistas cuando van a tener un encuentro de campeonato, los meten en concentración, están concentrados. Por lo menos es el decir, tal vez están más perdidos que... Pero es el decir, ¿verdad? Están concentrados para que no beban, para que no desordenen, porque están una meta. El apóstol Pablo dice que esos deportistas de todo se obtienen para alcanzar una corona. Y nosotros queremos ir con toda la comodidad y con todos los gustos para alcanzar la corona de la vida eterna. No. ¿Qué significa eso? La abstinencia no es no comer, no beber. No. La abstinencia es renunciar a las cosas que antes en el mundo hacíamos, que no eran productivas ni saludables para nuestro cuerpo. Entonces, esa es la abstinencia. No es cuestión de que no voy a comer, no voy a dormir, no. Es la abstinencia de las demandas de la carne. Se sabe que la carne es demandante, ¿eh? Nos demanda. Bueno, entonces, dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo. Esa es otra cosa que tenemos que entender. Cuando dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, no es que sale. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, a la cabeza, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No está diciendo, había una práctica antigua de los monjes que se laceraban el cuerpo y aún la gente todavía cumple mandas de rodillas. Usted sabe de eso, ¿verdad? Se pelan las rodillas.
o hacen cosas. No, eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, sino que pongo mi cuerpo en orden de manera que cumpla los propósitos de Dios, ¿verdad? No es que vamos a estar sacrificándonos o lacerando el cuerpo, no, sino es nada más la abstinencia de las cosas pasadas. Bueno, entonces, ¿vienen crisis en la vida? ¿A quiénes le han venido crisis en la vida? A todos. La fe es probada en las crisis, en los momentos críticos. Cuando estás entre la espada y la pared, es que necesitas la fe. En el libro segundo de los Reyes tenemos el pasaje, la historia de Eliseo, el profeta de Dios. Dice que estaba en Samaria y Samaria estaba sitiada por los asirios, rodeada, carros de guerra, ejércitos. Y un día se levanta el siervo de Eliseo. Yo no sé si vio por la ventana, salió al patio o tenía algún mirador y vio esos grandes ejércitos. Y regresa, ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos, estamos rodeados. Y le dice Eliseo, no te preocupes. Oró y le dice, Señor, ábrele los ojos, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando el siervo volvió a ver, vio tras las montañas carros de fuego, guerreros invencibles. Bueno, el resto de la historia es que los que tenían rodeado a Samaria pararon ciegos y fueron capturados y llevados al rey. Pero el punto aquí es que cuando Dios está a nuestro favor, Él tiene la defensa, Él es el escudo alrededor de nosotros. Por eso el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Para cuándo? No dice cuando duermas, no dice solo cuando comas, no dice solo cuando vayas a la iglesia, en todos tus caminos. A sus ángeles mandará. Ángeles poderosos y guerreros estuvieron en Samaria, más poderosos, más numerosos y con mejor armamento que los asirios. Ahora, entonces, ¿quién era el hombre de fe allí? ¿El siervo o el profeta? El profeta. El siervo tenía dudas, tenía temor. Nosotros tenemos que tener la mentalidad y la fe del profeta cuando estamos en crisis. Muchas veces nos llegan situaciones difíciles a la vida, sea que estemos sirviendo a Dios o que simplemente nos lleguen amenazas. Tenemos que saber que el Señor es escudo alrededor de nosotros y que Él es nuestra defensa y que Él envía a sus ángeles a guardarnos y protegernos. Entonces, la fe se prueba en las crisis. De modo que cuando usted esté afligido, atormentado en una crisis que no le mira salida, créale a Dios. Créale a Dios y Dios va a actuar. La fe es confianza en Dios, no en sí mismo. Hoy hay una tendencia de los motivadores a decirle a la gente, tú puedes, eres inteligente, tienes muchas capacidades. ¿Cuántos han leído libros de motivación? ¿O han oído conferencistas de motivación? Eso le dicen. La fe no es confianza en lo que tú puedes. La fe es confianza en el Dios que puede. Esa es la confianza que tenemos. Entonces, tenemos que saber que Dios está presente. Tenemos que saber que la respuesta de Dios, el favor de Dios, no es con base a méritos personales. No es Dios me la debe porque soy buena gente.
No es Dios me la debe porque yo voy a la iglesia. No es Dios me la debe porque doy diezmos. No, Dios no te debe nada. Todo lo que te ha dado es de gracia, ¿verdad? Entonces, dice en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 31, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Qué es acrisolada? Tal vez esa palabra a algunos les venga, ¿qué será? ¿Qué será eso? Los metales preciosos se prueban en el crisol. Crisol es un horno de fuego, una olla donde se prueba el oro, donde se prueban los metales, la plata, los metales preciosos. Entonces, cuando dice acrisolada es porque la palabra de Dios es pura, es poderosa, no tiene contaminación. Entonces, es acrisolada y es perfecto el camino de Dios. El camino de Dios no tiene torceduras. Ahora dice que esa es la palabra de Dios, pero Él mismo es escudo a todos los que en Él esperan. ¿Para quiénes es el escudo de Dios? Para los que esperan en Él. Bueno. Entonces, el favor de Dios, les decía, no es con base a méritos personales. No es que Dios me la debe porque yo soy buena gente. No es que Dios me la debe porque voy al culto. No es que Dios me la debe porque diezmo. No es porque como sirvo en la iglesia. No, Dios no te debe nada. Todo lo que tenemos es de pura gracia, ¿verdad? Dice que Dios, Salmo 147, verso 10, dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Cómo complacemos a Dios? ¿Cómo complacemos a Dios? Esperando en su misericordia, con fe. No es la fuerza del hombre, no es lo que el hombre puede hacer por sí mismo, es lo que Dios puede hacer usando a los hombres que le creen. Dios no va a usar a la gente que no le cree. Los que no le han creído a Dios, cuando Dios ha dado promesas, han fracasado. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento y lo vemos en el diario vivir del creyente. Entonces, hermanos, ¿dónde está el poder del futuro? ¿En dónde está tu futuro? Estamos empezando un año y muchos tienen el futuro. ¿Dónde está el futuro? Bueno, el futuro está en las manos de Dios. Pero es que el Señor quiere nuestra fidelidad hasta el final. Dice en el Salmo 37, verso 37, mire qué fácil, 37, dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Para quién es el final dichoso? Para el que vive peleando, el que va en picapleitos, que anda buscando dificultades con todo el mundo, que en la iglesia lo tratan como puercoespín, porque mejor no me acerco, porque me va. Para el hombre de paz hay un final dichoso. Y hoy es la fe y los resultados van a ser a futuro. Pero la fe la tenemos que tener en el momento presente de la necesidad. Cuando los israelitas iban a conquistar la tierra, ya que estaban cerca de la tierra prometida, ustedes saben, Moisés mandó a los espías. Yo no diría espías directamente, porque si no eran, espías dice ahí la palabra, pero eran como reconocedores de la tierra, a evaluar. Hoy diríamos, ¿cómo diríamos? Investigadores, ¿sabes? Llegaron. Y ustedes saben que 10 de esos espías
regresaron con un informe negativo. Sí, Moisés, es cierto que la tierra es rica, es cierto que es abundante, pero ¿sabes qué? Los habitantes son así bien grandotes y nosotros parecemos chapulines. Y se traga a los moradores. No, y hay fieras. No podemos. Y Caleb, juntamente con Josué, pero Caleb fue el que llevó la voz, dijo, si Dios dice que vamos, podemos ir y los podemos conquistar. Literalmente se lo voy a leer aquí en Números 14:24. Dice Números 13:30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es más fuerte. Bueno, cualquiera diría aquí, encontraría una base para la confesión positiva que está tan de moda ahora, que le enseñan a la gente a decir y a repetir como que fuera rezo, puedo, si tengo, si soy. No, porque pues dijo, subamos ahora y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero ¿por qué Caleb podía decir eso? Porque a diferencia de los que tuvieron miedo, él sabía que Dios estaba con ellos y que la promesa de Dios permanecía. Dios lo había dicho. Entonces, ¿quién era el fuerte ahí? Dios, no los enemigos grandotes a quienes les tenían miedo. Dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Se recuerda que al principio de la enseñanza de hoy le dije que el propósito es que en nuestro corazón miremos a Dios más grande que los obstáculos y las dificultades? ¿Qué pasó 40 años después? 40 años después. El Señor dijo en ese mismo tiempo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. ¿Quién dice eso? Dios. ¿En pos de quién iba? No de Moisés, no de Josué, en pos de Dios. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Eso se cumplió 40 años después. Israel, por su incredulidad, por su dureza, por su duda, se quedó dando vueltas en el desierto 40 años. Hasta que Moisés se murió. Y cuando Moisés se murió, Dios levantó a Josué. Y era el compañero de Caleb, los hombres de fe. ¿Y sabe qué pasó? Conquistaron la tierra. Josué repartió la tierra como Moisés le había indicado, como Dios le había indicado a Moisés. A cada tribu su parte. Pero faltaba Caleb. Y entonces se acerca Caleb a Moisés y le dice, dame ahora este monte del cual Dios habló de mí, porque yo puse los pies ahí y él me la prometió. ¿Qué le dijo Josué? Ahí está la tierra, tómala. Promesas cumplidas de Dios. Lo que tenemos que hacer es saber esperar, confiar siempre, tener metas, ser esforzados, caminar en fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con la gente fiel. Dios trabaja con la gente persistente. Dios trabaja con la gente que no abandona, con la que se mantiene firme, estable en aquello que Dios le ha inquietado hacer. No son propuestas que nosotros hagamos humanamente, es el llamado de Dios al cual debemos responder. Y cuando Dios nos ha llamado a formar una familia que tema a Dios, trabajemos en ello, aunque miremos dificultades. Cuando Dios nos ha llamado a levantar una iglesia que le cree a Dios, trabajemos en ello, aunque miremos dificultades. Cada cosa que emprendamos, si ha nacido primero en el corazón de Dios, debemos mantenernos en fe.
Y aún en los momentos de amenaza, cuando todo parece perdido, Dios sale al rescate. Aquí tengo un pasaje de Daniel, capítulo 3, cuando estaba amenazado de entrar, de que lo iban a echar al horno de fuego por su fidelidad. ¿Por qué? Porque no quiso adorar a la estatua que habían levantado para adorarla, porque las intrigas de los malignos alrededor, que eran sus compañeros de gobierno, levantaron contra el rey. Entonces la sentencia fue al horno de fuego. ¿Y qué dijo él? Pues al horno de fuego voy. Dice Daniel capítulo 3, verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto. Como dice, estos me la pagan. Contra los nombres que les habían puesto a ellos, esos no eran los nombres de los originales de los hebreos. Contra Sadrach, Mesec y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense a qué temperatura estaría el horno de fuego. Pero la fidelidad a Dios siempre va a ser premiada. La fe y la fidelidad van de la mano. Si le creemos a Dios, le somos fieles a Dios. Daniel le creía a Dios porque Dios le revelaba, porque había aprendido de sus padres, porque en medio de un mundo idólatra donde había muchos dioses, él oraba al Dios eterno y sabía que Jehová Dios es el Dios de toda la tierra y el Dios de todo poder. Y ahí se mantenía. Entonces Dios estaba con él. ¿Y en quién estaba su confianza? Los ídolos de Babilonia no lo iban a salvar. La estatua del rey tampoco lo iba a salvar. Entonces ellos decidieron el horno de fuego, lo peor. ¿Y saben ustedes qué pasó? ¿Cuántos saben qué pasó? Que fueron echados al horno y los que los echaron al horno fueron abrazados por el fuego caliente. Pero los 3 jóvenes hebreos estaban, creo que tenían mejor aire acondicionado que nosotros ahí en el horno de fuego. Y cuando el rey vio, dijo, oh, si yo miro 4, echamos 3 y yo miro 4. ¿Saben quién era el cuarto? El Señor mismo que estaba con ellos. O sea, cuando dice aquí que Él es escudo alrededor de los que le temen, nosotros tenemos que saber que cuando estamos bajo amenaza, cuando las cosas se tornan oscuras, difíciles, y nosotros nos mantenemos en obediencia al Señor, Él nos va a guardar. Cuando creemos y le adoramos únicamente a Él. Cuando no compartimos nuestra fe con el santo tal o el cual. Cuando nuestra fe está depositada solamente en aquel que puede guardar nuestras almas. Y que no solamente va a guardar nuestros cuerpos aquí en la tierra, sino que redime nuestros espíritus para la eternidad. Los dejo con esto.